Fernando, Buenas tardes, Cristina, doctor. Alejandra, Malpica, buenas tardes, gusto saludarlos. Hola, doctor, buenas tardes. Igualmente, Hola, un muy saludo. buenas tardes, Susana. Buenas tardes, doctor. Y compañeros, Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Fernando, Santiago, ¿cómo estás? Alejandra, hola, Ale. Bien, a la orden. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bueno, ¿qué les pareció el libro Los paranoicos se salvan? Pues muy interesante, doctor. Muy bueno, doctor. Bueno, ahorita vamos a hacer una especie de dinámica. Ahora con estas tecnologías podemos hacer varias cosas. Ale, ¿cómo estás? ¿Lo leíste o no, Ale? Sí, doctor, sí lo leí. En la semana estuve leyendo como a ratitos en el trabajo, si alcancé a terminarlo. Subrayé algunas cositas que se me hicieron como especialmente interesantes y Bien. está padre, está súper actual. Muy bien. Pues vamos a empezar por respeto a los, digo, hoy también en algunos lugares no se elabora, yo creo que por eso no han entrado los demás, pero pues vamos a empezar. Quisiera hacer una actividad, lo vamos a hacer distinto ahora bajo esta normalidad. Les voy a dar una liga, no se salgan, nada más pediría que se están conectando más, permítanme. Déjenme nada más. Permítanme. Es que esta herramienta para mí es nueva. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Eres María del Carmen? Sí, doctor, María del Carmen, para servirle. Hola, ¿estuviste con nosotros la semana pasada? Sí, así es. Muy bien. Espérenme, estoy aquí aprendiendo. Ahí está. Creo que ya. Bueno, les pasé por el chat una liga. ¿Ya lo vieron? Nos vamos a conectar. Van a ver ahorita lo que hace esta plataforma. No se desconecten aquí, nada más pongan su cámara en, ¿cómo se llama? Se me fue apagada y en el audio. Bueno, vamos a hacer ahorita una especie como de reflexión. Paranoicos, y no puedo echar a un lado por la borda. Y traigo un artículo interesante sobre pues la perspectiva de la administración estratégica en esta época, pues en donde las empresas están redireccionando su mercado, su estrategia, su estructura organizacional, el capital humano, o como también se llama, talento humano. Vimos también en la lectura que básicamente las tecnologías de la información hoy es una estrategia, o le entras o le entras. Entonces, vamos a hacer una actividad en pareja para hacer una reflexión, para que compartan unos 10, 15 minutos y sobre todo que reorienten sus comentarios a lo que creo pertinente platiqué la semana pasada. Hoy los tópicos tienen que cambiar en el sentido de que pues ya hay nuevos temas. Hablábamos un poquito nada más para reorientar de las empresas inteligentes, hablábamos un poquito acerca de los modelos caóticos, hablamos acerca ahora de rehacer o reinventar la empresa, ¿no? Entonces, que abonen sobre todo para lo que va a ser la pertinencia de su trabajo de investigación. Entonces, sin que se salgan de aquí, voy a pedirles nada más si se pasan para hacer esta actividad nada más a la plataforma que les di. Entonces apaguen micros y los voy a armar en equipo. Una vez que estén armados en equipos, yo voy a estar entrando para escuchar sus perspectivas acerca de lo que les pareció su actividad de esta semana. Ojo, hay que reorientarla al tema de la administración estratégica. ¿Sale? Entonces, si gustan, ya pueden, ya está la sesión. Ahorita van a ver lo que hago
en esta sesión. Hola Gabriela, buen día, buenas tardes. Hola, buenas Gabriela, tardes, compañeros. mira, Buenas tardes. buenas tardes. En el chat puse una dirección. Vamos a hacer una actividad ahorita en equipos para compartir brevemente el control de lectura y discutir acerca de esto. Entonces, si gustas nada más minimizar tu pantalla y tu cámara, ya puse en el chat nuevamente la dirección para que por favor entres y ahorita regresamos a esta plataforma. Perdón, doctor, ¿vamos a hacer una actividad? No entendí bien. Sí, vamos a hacer una actividad. Si gustas, ya vi en el chat la liga para que ¿Sí? por favor entres. Ahorita vas a ver en qué va a consistir. Te pido que entres a Zoom y ahorita regresamos a esta plataforma. Vamos a hacer una actividad del control de lectura. Ok, gracias, le agradezco. Sí, claro. Bien, estoy generando ya los grupos, entonces pido por favor nada más que entren. Bien, ya voy a generar los grupos, ahí voy, para que compartan, ahí voy, ya los voy a generar. Maestra Laurita, Buenas tardes. va a ingresar a un link que está ahí arriba, que es de Zoom. Lo acaba de poner el doctor en el chat. Ya, De por Zoom. favor, ya Sí, ahí en están el viendo. chat. Ah, es que no lo veo, no, como acabo de entrar. En la parte de arriba debe de tener como un número 1. Ahorita se lo vuelvo a poner, por favor, ahí yo se Ok. lo pongo. Váyase a la liga que le estoy Sí, dando, sí, por sí. favor. Carlos, vamos a hacer una actividad en equipo para compartir, maestro Carlos, el control de lectura y reenfocarla. Di ahorita una pequeña introducción a lo que va a ser los paranoicos se salvan. Entonces, maestro Carlos y maestra Laura, si gustan entrar a la actividad de Zoom, aquí estamos y ahorita regresamos a la plataforma. Si gustan apagar cámaras y micrófonos y nos vamos para la siguiente para hacer la actividad. Perfecto. Estoy armando en equipo, maestro Carlos. Está bien, gracias. Ale, si gustas darle a aceptar, por favor, ya te generé el equipo, Ale. Listo, ya le di. María del Carmen, por favor, si les gustas dar a aceptar, por favor. Hola, Carlos, ahorita te asigno un grupo. Hay que comentar, Carlos, di una pequeña introducción, maestro, para que discutamos ahorita la parte de la visión del paranoico los paranoicos se salvan desde la perspectiva de la administración estratégica. Nada más estoy esperando que entre tu compañera. ¿O sabes qué? Te voy a asignar a otro equipo, Carlos, ahí voy.
Si gustas darle a aceptar, Carlos. Listo, ya quedó, gracias. Go to meeting, regresamos a go to meeting. Ya de regreso, María del Carmen, voy a cerrar ya este Zoom. Voy a cerrarlo. Ya, doctor, ya de regreso. Listo. Muy bien. Fernando, Cristina, Alejandra, Carlos, Condado, Lorena. Ah, bueno, Lorena apenas se acaba de integrar. Ya estamos de regreso, Estamos ya aquí, voy a doctor. cerrar. Sí. Sí, ya estamos aquí. Bueno, ya estamos aquí de regreso ahora sí. Vamos a esperar, está incorporándose. Hola, maestra Lorena, Condado, María del Carmen, creo que sí entró, y los demás. Bueno, esta es una herramienta que a mí me gusta mucho porque los escucho. Y quisiera comenzar antes de la reflexión con algo que es importante. El estar estudiando un doctorado implica una discusión, pero una discusión con base al conocimiento, una discusión en donde se investiga, una discusión en donde se analiza. Las discusiones en la ciencia son sinónimo de interpretar resultados, de hacer críticas constructivas, ¿sí? Nunca de discutir cerradamente con algo que no tenga razón de ser. Y quisiera yo fomentar mucho esto en ustedes. Si bien es cierto, ahorita vamos a comenzar ya el análisis y la discusión de esta investigación, puede ser que alguien no esté de acuerdo, ¿eh? Y esta es la parte importante cuando estamos estudiando un doctorado. Yo quisiera invitarlos, sobre todo en estos temas que son nuevos, sobre todo en estos temas que pues pueden prestarse a decir, bueno, pues así lo ve el autor. Y hoy día van a estar ustedes sujetos a congresos, artículos, a trabajos de tesis. Y algo que nos pasa cuando estamos en la ciencia, a veces no nos gusta que nos corrijan, pero no es corregir por llevarte la contraria. O también puede ser que mi trabajo de investigación o mi crítica constructiva pueda corregir también el trabajo de otros. Por ejemplo, la paranoia en este punto de vista es una paranoia especial en los negocios. Es una paranoia que no se traduce en una enfermedad, ¿sí? Y varias cosas que vamos a hacer. Entonces, yo sí les quiero comentar que esta actividad nos va a servir sobre todo para darnos cuenta, pues, el abordaje que vamos a tener, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, algo importante, algo relevante de la lectura que hicimos es entender que, pues, la adaptación al cambio, la nueva realidad, la nueva normalidad, tiene un nivel de preocupación organizacional.
en el negocio, en el trabajo, en muchas cosas. Y hoy debe de haber una actitud preventiva. No es que yo contradiga el concepto de administración estratégica, ¿eh? No, yo estoy a favor de. Se hace de manera automática, sistemática, se evalúa, pero me parece ser, y es el análisis que quiero hacer, que hoy este concepto debe de ser más que reactivo, preventivo. ¿Y prevención con qué? Con lo que estamos viviendo, ¿no? Habíamos hablado un poquito acerca de la evaluación que debe de existir en las empresas. ¿Y hoy cómo evaluar? Hoy ¿en qué técnicas evaluar? Balance Scorecard, Reading, que es un método para que se utilice en temas de administración estratégica. El FODA yo ya lo dejo atrás porque inclusive el autor critica a Carlos Castañedo, el FODA, ¿no? Podremos estar en contra o a favor. Yo no es que esté en contra, sirve. Pero ya para hacer un análisis más profundo, maestro Carlos, creo que hace un lado al FODA, ¿no? Entonces, empezamos por Carlos, que creo que lo escuché hacer buenos comentarios sobre la reflexión y quiero lanzar pues una palabra clave. La inteligencia preventiva en los negocios que te debe de proveer la administración estratégica, maestro Carlos. Hola a todos, buenas tardes. Uno de los puntos que argumentaba con mis compañeras para hacer la reflexión sobre esta parte de la lectura era pues que el punto de poder prevenir hacia escenarios futuros sí es importante. O sea, podemos estar de la mano con la parte de actualización e innovación siempre y cuando tomemos en cuenta las necesidades que nuestra organización tenga, la parte de los recursos con los cuales contamos, pero ante todo, pues la parte de solución que le vamos a dar a las problemáticas, deseos y pues obviamente a este impacto o necesidad que está teniendo nuestro mercado objetivo. De esta manera es como nosotros podemos tomar en cuenta la parte de poder impactar directamente a un mercado objetivo. Argumentaba con mis compañeras que, por ejemplo, hacíamos relación con el benchmarking, en donde el benchmarking toma en cuenta a los competidores directos de la organización y dicen, bueno, el líder de la industria está haciendo esto, ¿qué puedo hacer yo que me pueda servir para tener éxito en un futuro? De esta manera, por ejemplo, esta estrategia te dice, no es copiar lo que está haciendo el líder del mercado, es conocerlo, analizarlo y poderlo adaptar de esta manera que te funcione. Entonces ahí es de donde podríamos partir a poder tener escenarios futuros en donde hagamos una especie de análisis proactivo antes de que nos pueda surgir la problemática y de esta manera otorgar soluciones de lo que podría pasar. Por ejemplo, en algún momento trabajé en la industria del entretenimiento y teníamos unos focos que eran preventivos para los cortes de luz. En el trayecto que llevaba la empresa eran 20 años trabajando y esos focos nunca se habían utilizado. Pero lo que hacía la empresa era, pues uno de los problemas que se podría llegar a presentar era quedarnos sin luz. Y como el ambiente pues era nocturno, de esta manera trabajas con una forma de poderte prevenir hacia las acciones. Concuerdo que esta parte es importante para poder trabajar, sin embargo en la práctica se convierte muy difícil. Porque imaginemos, o sea, tendríamos que pensar en todas las actividades catastróficas que nos tendrían que pasar y estar como, voy a poner una lona aquí por si se viene el agua, voy a jalar algodón por si alguien se cae. Entonces, hay actividades que podemos hacer proactivas, pero en la práctica la gran mayoría tiene que ser reactiva. Entonces, sí tendremos que tomar en cuenta lo que es la parte de la planeación, pero también el impacto o la integración de nuestros objetivos con nuestros recursos es la parte importante de donde tengamos que trabajar. Uno de los puntos que yo comentaba con la parte de FODA es que, por ejemplo, en la vida, ¿cuántos FODAs hemos hecho? El área administrativa. ¿Y cuándo antes de la pandemia habíamos puesto una amenaza? Pandemia. Nunca, ¿no? Y ahorita pueden decir, ay, no, yo sí lo puse, pero en realidad es que no, o sea, no veíamos como el impacto. Entonces, de esta manera, por ejemplo, sí podemos hacer estos análisis de forma proactiva, pero creo que está de la mano con poder reaccionar y también poder dirigir como estos esfuerzos hacia lo que pasa directamente en el sistema activo de producción o en la operación que esté pasando a la empresa. Gracias. Muy bien, creo que esto es importante. Voy a tirar otra frase
que me parece una buena reflexión para el comentario del maestro Carlos y sobre todo aunado a lo que estamos viendo. Anticipemos el cambio, o más bien anticipa, y el viejo modelo estratégico, fíjense, déjenlo atrás. Hoy hay que ver un horizonte en donde se instala una mente paranoica. Y paranoica significa preventiva. Y va asociado a algo que comuniqué la semana pasada. Me parece que la planeación a largo plazo, y diría con sus asegúnes a mediano plazo, ha fenecido. Entonces, la vieja estructura estratégica en muchas empresas feneció. Y me parece que es un nuevo concepto, si bien es cierto, como dice el maestro Carlos, no todo es innovación, pero hoy el cliente, hoy los mercados, hoy el servicio, hoy el mismo capital humano, hoy el liderazgo, como vimos, holístico, hoy está inyectándose en los líderes. María del Carmen, ¿qué piensas al respecto? De acuerdo a lo que acaba de comentar el compañero Carlos, lo que es el libro, lo que usted comentó, y lo que nosotros comentamos, reflexionamos y discutimos, pues sí es necesario. Al final sabemos perfectamente de que estamos en un mundo en constante movimiento. Y en ese constante movimiento, pues día con día, pues tenemos que ir cambiando con los paradigmas y romper esos paradigmas que anteriormente teníamos, desde lo que era una educación, hablando específicamente como docentes, de esa educación tradicional a la educación que hoy día pues estamos plasmando al interior de aulas virtuales. Yo les comentaba a los compañeros que esa resistencia al cambio, aun a pesar de que muchas de las veces podríamos pensar, ¿por qué lo voy a hacer? Definitivamente es cumplir objetivos institucionales, organizacionales, los que nos llevan precisamente hacia ese ámbito. En la lectura del libro, a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho una frase que manejaron, y dice que piensa mal y te irá bien. Entonces, no quiere decir definitivamente de que estemos totalmente con miedo y con amenazas, quiere decir que estemos preparados, que estemos prevenidos, que estemos conscientes de que el mundo ha cambiado y que si nosotros no cambiamos, pues definitivamente vamos a corremos riesgos, sí es cierto, pero vamos a tener mayor incertidumbre que la que comúnmente tenemos ahorita, por el solo hecho de no saber qué es lo que va a pasar. Ahora, económicamente y a nivel mundial sabemos que existen serios problemas. México, definitivamente, al ser dependiente, pues definitivamente tendrá que tomar y ser cauteloso dentro de sus tomas de decisiones. Hablando de administración estratégica, una disculpa, pero vivo en una colonia popular y saben que aquí pasa de todo. No, están pasando los elotes, así es que elotes Sí. virtuales para todos. Ya está pasando el señor de los... Creo que es el pan, doctor. Ah, Pero, perdón, aquí ese claxon en Jalapa es de elotes, ¿eh? Sí, aquí es el pan. Pero bueno, una disculpa. Entonces, de verdad, yo cuando hablaron del FODA, no es que yo sea muy tradicional o una administradora tradicional. Estoy de acuerdo que dentro de lo que es el FODA, pues definitivamente habrá muchas cuestiones y situaciones que ya no se retoman o se llevan a cabo, pues se tiene que ir actualizando. Pero si hay algo importante dentro de lo que es el FODA, y que retoma muy bien dentro del libro de Paranoia, el autor, son las amenazas. Y es decir, que debemos de estar conscientes, y vuelvo a insistir, no sentirnos amenazados con miedo de que nos va a pasar algo, sino estar preparados, estar documentados, investigar, conocer nuestro entorno para tomar buenas decisiones dentro de las posibilidades y los recursos que tengamos, porque eso ya es otro aspecto a analizar. Palabra clave que quisiera compartir: la investigación en el campo administrativo es constante, es multifactorial. Insisto, hoy voy a compartir algo que aprendí esta semana de un empresario. Me decía: Raúl, la misma vida es de riesgos, y en el mundo del empresario, híjole, ni se diga, pero hoy el riesgo tiende a ser más preventivo. Hoy, a pesar de que un empresario se forma y hace administración estratégica, cada año con su equipo de trabajo dice:
¿Quién se imaginó, como bien lo comentaba Carlos, que iba a pasar en nuestras vidas una pandemia? Y que ciertos clientes no me iban a pagar y que ciertos proveedores no me iban a pagar y que hoy tengo a la mitad de mi personal trabajando, pero al final la vida es un riesgo. Y hoy el aprendizaje, digo, es constante y hoy los empresarios siguen diciendo, seguimos aprendiendo. Entonces, el paranoico como que a todo, por eso es paranoico, ¿no? Como que no te me acerques, no te me juntes y va con mucha mesura, ¿no? Y a todo como que le teme, ¿no? Entonces, esto me parece que en la administración estratégica no es que cambies la estrategia y que no utilices un sistema diagnóstico, sino que hay que ser más preventivos, Alejandra Malpica, y sobre todo hacer uso ahora de lo que ustedes están haciendo, estudiando un doctorado para que tengan herramientas de investigación, diagnósticos, ¿sí? ¿Vale? Bueno, yo algo que comentaba con mi compañera Cristina era justamente cómo estas empresas como Amazon, que de alguna forma ya estaban anticipadas a este tipo de problemas, pues ahorita tuvieron un como súper avance. Pero si pensamos en empresarios como el dueño de Amazon, o a mí se me vino a la mente en ese momento Elon Musk, son empresarios que al día de hoy ya ni siquiera están pensando en los problemas aquí. O sea, sabemos que Elon Musk ya tiene este proyecto de SpaceX y está explorando el universo, ¿no? O sea, son personas que, como bien dice el libro, entrenan a su mente para anticiparse a los problemas antes de que les ocurran. Creo que esa es la clave de la que habla esto de ser paranoico, no al grado, como dice usted, de enfermedad, pero sí al anticiparse a todo eso, a lo que pueda ocurrir, a lo que pueda venir, o sea, siempre estar como ese pasito adelante. Muy bien. Carlos y Ale, que ya les di clase, les hablé alguna vez de Amazon Go? Sí. Creo que sí. ¿Sí? Bueno, Sí, no era hoy, de compras inteligentes con los escáneres, que no hay necesidad como de ir agregando los artículos. sí, eso. Hoy si ustedes googlean, ya, fíjense, este modelo de negocios que tiene años, se puso más en boga en ciertos países y ¿qué creen? Ya Oxxo está trabajando bajo ese esquema, ya lanzaron algunos en el norte del país, fruto de una pandemia. Entonces, imagínense que su planeación estratégica los llevó a reconducir esta estrategia. Bien, Susana Céspedes, voy a comentar algo, a ver qué opinas. Si estás de acuerdo me lo dices, si no, tú puedes comentarlo. La lectura habla sobre dos pensamientos, el crítico y el racional. La razón tiene que ser estructurada linealmente hablando. Las emociones habla que a veces se comparten de manera aleatoria. Hay que estudiar inclusive ciertas variables que pueden afectar la demanda de los productos o servicios, tomando en cuenta que hoy el consumidor, bueno, no tiene el mismo poder adquisitivo, tomando en cuenta que hay otros entornos económicos. ¿Qué piensas al respecto? Mire, doctor, yo estoy de acuerdo con... ¿Sí me escucha, doctor? Sí, ya te escuché, ahora sí. Ok. Estoy de acuerdo en los dos sentidos de que muchas veces en cuestiones directivas se puede utilizar la razón, porque por obvias razones están sucediendo ciertos cambios en el entorno, como lo comentábamos con mis compañeros. Por un lado, una pandemia, por el otro, una guerra. Entonces, a pesar de que no estamos nosotros en Europa, pero sí puede haber ciertas consecuencias, como el incremento en el alza de precios del combustible, del petróleo, de la gasolina, que se puede reducir también en un incremento de precios en el transporte y se convierte en una bola de nieve. Pero por el otro, doctor, pues también es cierto, porque sí hay investigaciones que afirman que la intuición debe de ser valorada, nuestra corazonada, porque es cierto, estamos en el contexto
estamos con los trabajadores, vivimos cambios emergentes y si los directivos son visionarios, inclusive pueden prever ciertas situaciones. Por ejemplo, hoy en día se habla de criptomoneda y a lo mejor todavía la atención no está centrada o el interés, pero eso no significa que no se realice. Le comentaba a mis compañeros de un claro ejemplo que hay en un libro que se llama México Bizarro y hablan de las cuestiones chuscas que están haciendo algunas empresas con tal de sobrevivir, que a lo mejor hoy en día pueden ser inimaginables. Por ejemplo, hay un famoso table dance en la Ciudad de México que pues por obvias razones no ofrecen el servicio, pero ahora te llevan a las chicas a tu casa y te bailan solamente, disfrutas el baile y con la misma se regresan, ¿no? Con tal de seguir generando empleo, ¿no? Entonces son decisiones que se deben de tomar con base, por un lado, con la intuición, por la corazonada, pero también empleando la lógica. O sea, en un mercado cambiante que se está transformando, que es emergente, no todo está dicho. Hay cosas que en algún momento se deben de actuar en el momento, hay otras que a lo mejor se pueden llevar el tiempo, pero los directivos deben de estar preparados para ello, para enfrentar nuevos retos, nuevas circunstancias y nuevos cambios. Comentábamos también que, por ejemplo, La Costeña acaba de sacar al mercado un sobrecito con granos de elote para que te prepares el esquite. Y a lo mejor, como bien decía ahorita la maestra Carmelita o la maestra Hilda, que por nuestras colonias, pues no hay necesidad de comprarlo en bolsita porque lo podemos degustar de manera natural, pero no pensemos en nosotros, pensemos en otros mercados que tal vez no tienen esa comodidad que nosotros, o en los mismos mercados extranjeros que también pueden probar esa tradición nuestra, ¿no? Y La Costeña es una marca que ha apostado por ello, inclusive ahora te pueden vender hasta los tamales empaquetados, ¿no? Y no es para nosotros, son para otros mercados. Muy bien, adelante, maestro Carlos. Es que aquí no tiene para levantar la mano. Pero, por ejemplo, haciendo referencia a lo que comentaba la maestra Susana, tomamos en cuenta ahora, por ejemplo, la parte de los mantenimientos. Anteriormente hablamos del sistema de producción y decíamos, existe un mantenimiento preventivo y uno correctivo, y se acabó. Y actualmente, por ejemplo, haciendo referencia a esto de lo que es lo empírico, también vemos lo práctico, porque ya ahora también tomamos en cuenta el mantenimiento predictivo, que es aquel que se da con base en los conocimientos que tiene la persona, desarrolla la parte de los 5 sentidos que son vista, tacto, olfato, gusto, y de esta manera la persona te puede decir qué está pasando. Tal ejemplo y el más claro es los mecánicos. Tú llegas con tu coche, lo enciendes y en automático la persona te dice sin tocar tu auto. Solamente con escucharlo te puede decir. El problema es la bujía porque viene sucia, porque está tirando gasolina y de esta manera hay que cambiársela, punto. Entonces ahí, por ejemplo, pues es en donde puedo resaltar lo que comenta la maestra Susana. O sea, la parte, por ejemplo, en donde puedes predecir algo que pueda pasar, también tendría que ser como uno de estos puntos al momento de estar trabajando, pues en alguna empresa de cualquier rubro al cual pertenezca. Fíjate, maestro Carlos, que cuando comenzó esta pandemia, yo me entretuve un ratito con hacer unos modelos predictivos, pero no me funcionaron por tanta fluctuación de los datos y porque el mismo gobierno, sin entrar en detalles, algo que era para unos días o cuarentena, se convirtió en meses o en años. Y créeme que te lo puedo decir que hoy en el mundo empresarial los modelos predictivos en ciertas cosas son inexactos, porque es multifactorial. Y al final de cuenta, cuando uno mide, y ustedes bien lo saben, Alejandra y Carlos, pues vas con un dato duro o con un histórico para sacar un resultado. Fíjate que viene a mi mente, conozco al dueño de una empresa en Veracruz que desgraciadamente, a pesar de que trató de sacar avante la pandemia, no pudo, que se llama Biscuits de Obregón. Se tuvieron que ir. Y rehicieron, y previnieron, y analizaron, y pues se fueron a la mitad de los empleados, y tenían un servicio a domicilio muy bueno, y pensaron que con eso la salvaron. Por eso acuño lo que tú decías, la innovación no siempre es sinónimo de éxito. ¿Y qué crees, maestro Carlos? Se fueron. Los que somos en Jalapa, donde está DO, ahí estaban. Y es una franquicia que nunca en la vida habían cerrado una, hasta que esta pandemia
los agarró por sorpresa. Y a pesar de que ellos hacen modelos, pues para sacar estimaciones en cuanto a utilidades por ser franquicia, y al final no pudieron. Entonces, hay un gran mercado, Carlos, que es los modelos predictivos, solamente que en la parte social vista desde las ciencias administrativas, acuérdense que es multifactorial. Es decir, si nosotros hacemos un modelo predictivo del clima, pues simplemente miramos los 10 últimos años la información y podemos prevenir el día con día. De hecho, así se hace. Pero en la parte de los negocios creo que es un tanto difícil. Ahora, qué bueno que existiera una herramienta como estas, ¿no? Y sobre todo en esta pandemia que no agarre al empresario, pues, ¿con qué datos? ¿Cómo le hago? Ahí te doy toda la razón, Carlos. Simplemente quería hacer este comentario. ¿Sale? Gracias. ¿Algún comentario, Fernando, respecto a la lectura de esta semana de los paranoicos? El modelo BUCA, ¿se acuerdan que les hablé del modelo BUCA? Ahí venía, ¿alguien quiere comentar algo acerca del modelo BUCA? Nereida, Gabriela. Sí, adelante, Gabriela. Sí, maestro. En particular el libro se me hace muy interesante porque el autor redacta precisamente en 2020, que es cuando la pandemia detonó. Entonces él hace una serie de predicciones de todo lo que pudiera pasar una vez que terminara el confinamiento, ¿sí? Dice, probablemente ya no encuentre la empresa donde estaba yo empleado, ya no esté mi puesto, difícil la situación para los mercados. Entonces empieza a hacer una serie de predicciones que parecieran fatalistas, pero que realmente muchas de ellas se cumplieron, podemos decir al 100%, otras a lo mejor no. Hay mercados, comentaba con el maestro Fernando, el maestro lo comentaba, que hay mercados que poco a poco han venido repuntando, sí, pues gracias a las estrategias que han adoptado, gracias a que se han apoyado también con gente conocedora en el ramo, y poco a poco, o sea, ahí la vienen sorteando, pero hay empresas que definitivamente tuvieron que cerrar sus puertas. Y precisamente hablaba, el modelo BUCA es en el que estamos inmersos de aquí en adelante, porque todo puede suceder por sus siglas en inglés, vulnerabilidad, incertidumbre, ¿cuál era la otra? Complejidad y ambigüedad. Entonces, estamos inmersos en este entorno día con día, por lo tanto, el autor dice, rediséñate cada día, tiene que ser un rediseño radical de inicio en todo, porque no sabemos lo que puede pasar. Si ahorita pasó una pandemia, al rato no sabemos. Y lo estamos viendo ahorita precisamente con el factor de la guerra. Y si este proceso se sigue complicando, pues también podemos entrar en un problema de guerra mundial, Dios no lo quiera, pero ya estamos, y puede venir otra pandemia, decía el autor. Entonces nada está fijo, todo tiende a cambiar, y por lo tanto, decía la maestra Carmelita, y me encantó esa frase del autor, piensa mal y te irá bien. Y céntrate siempre qué quiere tu mercado, qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa de acuerdo a esta situación que está viviendo. Estamos viviendo una crisis económica fuerte, de hecho ya la inflación está alta a nivel mundial. Y ahorita, ¿qué quiere el consumidor? Pues quiere productos, que satisfagan su necesidad, y otras, pues no a precios altos, y que le den facilidades para poder pagar ese producto. Entonces, tenemos que centrarnos ahí. ¿Qué quiere nuestro consumidor? ¿Qué es lo que más les interesa? ¿Cómo hacer rendir ese dinero? Que ahorita vemos que muchos productos están yendo a la alza, la inflación está subiendo, y es ahí donde precisamente las empresas tienen que tener su estrategia de ventas y de mercadeo y demás, porque pues las empresas de ese dependen, ¿no? Del cliente, del consumidor. Pero definitivamente estamos en ese entorno BUCA, maestro. Muy bien, y antes de ir a una pequeña pausa voy a tirar una pregunta que nos las vamos a llevar. Antes voy por mi cafecito, pero ¿cómo ser competitivos en tiempo de COVID? Hay grandes autores que seguramente ustedes han leído, como Michael Porter, que es el papá de las ventajas competitivas, es el papá de la competitividad.
Y él habla de diferenciación, y habla de enfoque, y habla de liderazgo, lo pueden googlear. Y es imprescindible no tenerlo en un trabajo de tesis doctoral. Pero a ver, ¿cómo ser competitivos en tiempos de pandemia? Se dice fácil, ¿eh? No es nada fácil. Vamos a un pequeño, ya me pasé 10 minutos, una disculpa. Vamos a una pequeña pausa y ahorita venimos a la parte de la competitividad, ¿vale? Unos 3, 4 minutitos, ¿vale? Que sean 5, maestro. Bueno, que sean 5. Ok, gracias. Es que estaba yo hablando y Sí, dije, sí se escucha. ¿ahorita ya me escuchan? Sí se escucha. Sí. Es que hace unos minutos estaba yo hablando y digo, caray, nadie me pela, pues tenía yo el micro desactivado. Perdón. Bien, vamos a tirar una pregunta para ver qué opinan. Hilda Aurora, ¿cómo ser competitivos? ¿Sí? Que también se ve reflejado en mi administración estratégica, en la organización. ¿Cómo serías competitiva? En la organización, o sea, Sí, ¿de acuerdo a en la la dirección? empresa. Sí, claro. En la institución. Hay un nuevo concepto que les quiero compartir que está en boga, sobre todo en esta pandemia. Pero, ¿cómo ser competitivos en este momento en donde, digo, el autor nos hace unas reflexiones, creo, pues sin duda importantes, pero ¿cómo poder ser competitivos, Hilda? Yo siento, por ejemplo, que estar como preparándonos, o sea, como ahí o sea, como parte de lo que mencionaba ahí el autor, preveniendo ciertas situaciones. Ajá. Este, Dejamos ya un poquito atrás al autor. ya, ¿Vale? ok, entonces, bueno, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar, por ejemplo, en mi caso como docente, pues yendo siempre más allá, o sea, no quedarme Más como que allá. con lo básico, no preparar lo básico, sino como que ir más allá, actualizándome en cuestiones, por ejemplo, de casos prácticos, para aplicarlo bueno, para comentárselos o exponiéndoselos a los muchachos, como en parte actualizándome, porque a pesar de que por ejemplo, puede decir que es docente, a lo mejor vámonos, aunque materias básicas, pero aún así, aunque sean materias básicas o tanto, bueno, de especialidad mucho más, tenemos que estar ahora sí a la vanguardia, siempre actualizando la información. Bueno, ese sería en mi caso uno de los puntos para mí ser competitivo, no sé si estoy bien. Muy bien, Condado, adelante, Condado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer mi aportación, ¿verdad? Es importante analizar el contexto actual que estamos viviendo. Esto es muy importante. Algo muy importante también es conocer a nuestros clientes, a nuestros consumidores finales, analizarlos. ¿Qué es lo que realmente necesitan? ¿Qué les vamos a vender? ¿A qué precio les vamos a vender? Si el mercado ya está saturado, bueno, también podemos innovar, hacer una diferenciación, tener un valor agregado a nuestro producto, a nuestro servicio, ¿sí? Y nosotros mismos podemos hacer alguna estrategia incluso con los costos de producción, sin deteriorar la calidad de nuestro producto o servicio, porque así podemos crear nosotros un nuevo mercado o una nueva, ¿cómo se dice? Demanda. Tener nuevos demandas. Nosotros podemos crear esa nueva demanda a través de estrategias de costos menores, por ejemplo, pero con productos competitivos, ¿no? Con calidad. Diferenciarnos a través de un precio razonable, ¿sí? Y a través de una diferenciación podría ser una estrategia para mí. Sería eso, Condado. Hace 8 días hablábamos del caso Nike, del caso Victoria's Secret, del caso del Circo del Sol. ¿Tú crees que ellos no lo hicieron? Yo creo que sí, ¿no? Digo, está bien la reflexión y me parece que por ahí pasaron, pero vamos a hablar de una competitividad rehecha
una competitividad que algún autor, y es una palabra que quisiera ahorita decirles, la utiliza sobre si les parece este tema. ¿Sale? Innovación organizacional. Innovación organizacional. Nereida, Fernando, Miriam, Cecilia, Laura, ¿han escuchado acerca de la innovación organizacional? Hola maestro, buenas noches. Hola, buenas noches. No del todo, pero creo yo saber que se refiere a nuevas estrategias en cuanto a la operatividad de la empresa, ¿no? En cuanto puede ser sistemas de subcontratación de servicios, como lo que es el outsourcing, o reingeniería, se me ocurre, ¿no? Que podría ser esta parte de nuevas formas de cómo operar en la organización, haciendo que pues nos disminuyan los gastos y administremos estos recursos, ¿no? De la empresa. Muy bien, por ahí va Laura Cristina Flores. Es un tema de la administración estratégica que está ahorita en boga y en moda. Innovación organizacional. Laura Cristina. Sí, pues es necesario, ¿no? Ya hace como 20 años empezó con este concepto de la innovación organizacional y pues han cambiado la estructura, ¿no? De tradicional, ¿no? A una estructura circular, a la administración por los proyectos, ¿no? Por los resultados que realmente puede dar un líder de un proyecto. Hay diversidad de empresas que pueden ser ejemplo de esta innovación organizacional. Precisamente antier les ponía yo un video de la empresa esta de Google a los alumnos, ¿no? Analizándolos desde el punto de vista precisamente de la innovación organizacional, ¿no? Y cómo pues ya están alejados de lo que es la estructura tradicional de piramidal, ¿no? Sino más bien circular, donde lo que se quieren es que se desarrolle el potencial de la gente y que cada quien vaya dando los resultados y sus metas en su tiempo, en su espacio, pero que sí se cumpla con los objetivos corporativos y que se estén alineados tanto los objetivos estratégicos corporativos operativos, así como el de la gente que está, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahora todos tenemos que estar ya poco a poco inmersos en estos cambios. Hace rato comentábamos con mis compañeras que pues ni modo, ya si ya veníamos avanzando con la pandemia, pues de plano nos aventó a que nos tuviéramos que adaptar a todo esto, pues para sobrevivir, ¿no? En este mercado tan altamente competitivo, ¿no? Muy bien, gracias. Lorena, ¿estás por aquí? Lorena. Sí, doctor. Ok, la innovación organizacional es un concepto que tiene que ver ahora con los miembros de una organización se adapten a las circunstancias, creen nuevas formas de hacer las cosas y ejecutarlas de manera más práctica. ¿Cómo ves? Sí, fíjese que con todo lo que hemos comentado, con la lectura y demás, precisamente el ser paranoico, el ver hacia el futuro, etcétera, pues un poquito me hace reflexionar. A veces vemos estas grandes empresas, ¿no? Como Amazon, como todas estas, ¿no? Sin embargo, creo que un punto muy importante a la que debe innovar las organizaciones, las entidades, pues es el tema de los recursos. Nos vamos a quedar sin agua, la energía es muy cara,
Y yo no veo a las empresas como en ese afán de tener nuevas formas que, no sé, instalar los paneles solares, tener de alguna manera, pues, algunas reservas de agua, etcétera, porque en algún momento pues les va a pegar. Y otro tema también que veo que a veces analizamos empresas como Victoria's Secret, como que también son casos muy exitosos, pero que de alguna manera hoy la sociedad está cambiando mucho y también estamos dando paso a esa visión de la sociedad, de las modelos extremadamente delgadas, y si una modelo dice que la obligaron a no comer tantos días, odiamos la marca, y de repente es tan frágil ahora lo que las entidades o las organizaciones tienen a su alrededor, y creo que a lo mejor esta pandemia ha dejado ver ese lado también social, ese lado que tiene que ver con los recursos, con la humanidad, ¿no? Una marca hoy en día puede ser rechazada si se habla de que para maquilarla hubo esclavitud, ¿no? Una esclavitud moderna, y puede haber países que de verdad rechacen comprar una marca por el hecho de tener una mala campaña, ¿no? Starbucks ha tenido que hacer, por ejemplo, demasiadas cosas para evitar que a veces discrimina. Y hoy todo es en las redes, todo sale, todo fluye, ¿no? Y de repente parece increíble que si yo estoy pensando en mi producto, que sea muy bueno, que yo innove, que de verdad sea competitivo, que los costos, pero si no cuido el lado de la evolución social que tenemos, puede ser que mi empresa sea un fracaso, ¿no? Todos los días vemos temas virales, no sé, a mí me llama la atención, por ejemplo, el tema de estos chicos que vendieron departamentos y que se les ocurrió hacer un TikTok y ahora ya no venden nada, ¿no? Porque les pareció, a la gente le pareció presuntuoso y les Claro. pareció drones, y entonces creo que la innovación tiene que ir como también en el aspecto de la sociedad, cómo vamos evolucionando también como sociedad, y sobre todo los recursos. Desde mi punto de vista, una crisis realmente fuerte para las organizaciones, las empresas, va a significar los recursos como de la energía, ¿no? Ahora hablamos de una reforma energética que seguramente a las empresas pues les va a ir bastante difícil, ¿no? Entonces es como la innovación, pienso yo que sí es un término que se ha manejado desde hace tiempo, pero como que no lo vemos tan real, ¿no? O sea, como que creemos que todo es para siempre, que los recursos son para siempre, que la sociedad no ha cambiado, que la juventud seguirá siendo igual que fuimos nosotros, que tienen las mismas expectativas que tuvimos nosotros, y entonces esa es la parte que yo veo que las organizaciones a veces no avanzan en ese sentido, porque como que solamente se centran a su producto, a lo que ofrecen, pero no ven como un poco más allá, ¿no? El tema que hoy tenemos, que es la evolución en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, respecto a un sinnúmero de situaciones que están generando en el mundo, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, es una perspectiva sobre este tema de innovación organizacional, e inclusive cuando hay empresas que le han apostado a este tipo de competencias, no han sido del todo exitosos. Ale Malpica, ya casi para terminar, ¿has oído algo acerca de, perdón, Ale y María del Carmen, de la innovación organizacional? ¿Quién primero? ¿Ella? Ok. Bueno, ahora, iba a decir primero las damas, pero las dos son. Adelante, Alejandra. Gracias. Bueno, o sea, algo que estaba pensando ahorita que hablaba de la innovación organizacional, que va como muy de la mano en cuanto a la cuestión de la gestión del conocimiento. Creo que es lo que más he escuchado de esto.
Es Se correcto. me vino a la mente el tema que platicaba usted la clase pasada del liderazgo holístico, que creo que también es parte de esto, o sea, como de estar conectado como líder un poco más con esa parte humana y de conocer un poco más allá, incluso a tus trabajadores, para saber cómo, de qué manera gestionar el talento de cada uno y utilizarlo mejor, ¿no? Eso es lo que estaba pensando ahorita que estaban participando al respecto. Muy bien, adelante. Ahora sí, dama número 2. Sí. Doctor, a mí me queda muy grabado algo que usted ha comentado y sí tiene mucho que ver precisamente con la innovación organizacional y es la evaluación, es evaluarse, es en cuanto a poder ver cuáles son esos resultados para que de ahí para partir de ahí en relación a qué es lo que realmente se necesita en el entorno. Por eso es que existe precisamente esa base de evaluar, de evaluación constante, aunque sí es cierto que podríamos decir y discutir, bueno, y no se hacía anteriormente o no se llevaba a cabo una evaluación, sí es cierto, pero todas estas situaciones que estamos viviendo ahora nos hace reflexionar y recapacitar en el sentido de que lo tenemos que hacer en serio, muy en serio, para que podamos hacer uso adecuado de los recursos y podamos ver realmente cuáles son las necesidades del entorno para pegarle precisamente ahí en donde realmente duele, ¿no? Y yo creo que también nos dimos cuenta de muchas cosas, no tan solo de reflexionar, sino de la importancia, por ejemplo, ahora de las tecnologías de la información, que ahí, como bien dice Carlos, no todo es tecnología de la información, el talento humano, ¿sí? Las funciones que teníamos, insisto, ahora, si no las haces tú, las hace otro más, sin ningún problema. Yo valoré mucho, lo digo como maestro, la estrategia de hablar menos, ¿sí? Y que el alumno ahora hablara más, porque ahora el centro en este tipo de tecnologías no soy yo, son ustedes. Y aún así sigo aprendiendo porque, bueno, hasta en este nivel pasa que no todos tienen la cámara prendida o no todos te están poniendo atención. ¿Y cómo le hacemos, Carlos, los que somos maestros? ¿Cómo le hacemos, Nereida? ¿Cómo le hacemos, Lorena, no? O sea, al final hay una administración, traes inclusive alguna estrategia, quieres ser más competitivo, pero ¿cómo le haces, no? No, bueno, yo, por ejemplo, lo que aplico y me ha funcionado es así como estar platicando y de repente así, Fernando, ¿y tú qué opinas? O sea, porque si de esta manera nos puedes compartir qué es lo que estás pensando y entonces ahí, por ejemplo, cuando ven que estás preguntando a las que tienen la cámara apagada, empiezan a prenderse las cámaras. O, por ejemplo, esta parte de, bueno, pues el último que prenda su cámara es la persona que nos va a dar el cierre de conclusiones, incluyendo 4 autores. Y entonces, hacemos esto. Yo, por ejemplo, ahorita lo que comenta usted de pasar a que el alumno sea el enfoque principal, creo que sí está bien, pero nunca dejar como esta parte del rapport entre el docente y el alumno. O sea, creo que en realidad no hay como un personaje principal o un protagonista, sino que todos los elementos son importantes. O sea, el equipo de trabajo en una clase pues radica en la función del docente como mediador y pues nosotros como participantes en esta escena. Entonces, sí comparto mucho esta parte de la figura del docente, para mí es súper importante y obviamente pues es quien nos comparte la experiencia principal. Y de ahí comienzan a surgir como las diferentes vertientes o los ejes principales con los cuales nos podemos ir relacionando. Yo creo que, por ejemplo, si en realidad el docente no se necesitara, nosotros no estaríamos en este modelo, que es como un modelo asincrónico, en donde tenemos una clase. Estaríamos en otro modelo donde solamente leyéramos la actividad y subiríamos los productos. Yo, por ejemplo, la parte importante para mí, yo sí necesito a alguien que me oriente, que me dé como este conocimiento para después proceder a hacer una entrega. Entonces, en la materia anterior veíamos cuáles eran las aportaciones que dejaban las tecnologías de la información. Y yo, por ejemplo, decía, sí es bueno que utilicemos las tecnologías de la educación, perdón, de la información y la comunicación, pero que estén mediadas. O sea, que no sea como ya todo sobre estos puntos y que podamos tener como esta parte pues del contacto. O sea, por ejemplo aquí, o sea, no estamos en un salón físico, pero estamos teniendo este sistema de comunicación. En otro modelo no conoceríamos, por ejemplo, lo que opinan nuestros compañeros. Y creo que esta es la parte del enriquecimiento que nos dejan
pues poder tener este tipo de análisis que se enfocan a lo que es nuestra cuestión en este momento, pues cursar el doctorado. Muy bien, me salgo un poquito de contexto, es un comercial que les quiero hacer. Como que decía Carlos, el día 6 de, ahora sí, el día 6 de abril a las 6 de la tarde, presentamos un libro que hicimos en pandemia, un grupo de investigadores que se llamó Afectaciones en el comportamiento organizacional. Somos 4 investigadores y a mí me tocó investigar acerca de la fatiga pandémica, del síndrome de la cabaña y entre otras cosas. Esto que les voy a presentar es un resultado de una investigación que lo hice en plena pandemia para entretenerme un ratito. Es nada más, sobre todo para los que son docentes. Miren, fueron 219 alumnos encuestados, entre otras cosas, ¿no? Y hay una pregunta que les quiero compartir. ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones prefieres en estos medios? Fíjense bien. Todos dijeron, perdón, un grupo mayúsculo dijo uso de casos prácticos, pocas diapositivas, respetar el tiempo de clase, trabajar en equipo. Y bien decía Carlos, vean, la parte de red social y podcast se fue abajo, ¿no? Celular y entre otras cosas. Entonces, yo nada más les quiero compartir, fue fruto de una investigación porque la estrategia cambió. Al final de cuentas, también estar frente a una cámara un buen rato, en su caso son 2 horas, pero los que venimos de home office, los que venimos de trabajo y todavía meterlos y que nada más el profesor esté hablando y dando diapositivas, creo que pues no es nada grato. Es nada más un comercial, vamos a presentarlo el día 6, es un evento que se hace aquí en Jalapa, en Tlalná, en el Mezzanini, y lo vamos a transmitir. Ojalá, y creo que ya no les voy a estar dando clase, pero ojalá quien esté interesado puede verlo. Se va a hacer la lectura del libro. Pero bien, al final de cuentas son estrategias, y al final todo esto me parece ser que la innovación organizacional es un momento de creatividad, de hacer las cosas con otra perspectiva, de darle un nuevo enfoque. Hay empresas que demostraron, lo digo así, sobre todo el gobierno, no, es que si no está, si se cae la oficina y si el director no tiene a su grupo de directores también se cae. Y hoy la pandemia nos enseñó eso, ¿no? Y sobre todo la portabilidad de la información a casa. Yo puedo decirles, no sé, pero a veces hasta como docente es más chamba a través de estos medios que hacerlo de manera presencial, ¿no? Entonces, bueno, es un tanto lo que les quería compartir. Muy bien. Hola Miriam Chávez, ya para finalizar, ¿has oído acerca de la innovación organizacional? Ya me preguntó, maestro, ya le comentaba yo sobre los términos de reingeniería, de outsource. Me dice la maestra Nereida que dejó su comentario en el chat. Ok, ahorita déjame abrirlo porque no lo tengo abierto. A ver, Nereida, aquí está, gracias. ¿Le interesa que los modelos participen activamente en actividades sociales? Las buscan para que formen parte de las portadas de su publicidad. Muy bien. También Nereida, perdón, es que lo tenía cerrado y no veo cuando llegan. Una disculpa, Nereida. Incrementa la satisfacción de los clientes buscando más el acercamiento, optimizar los procesos, expandirse, aprovechando las redes sociales y la globalización, innovarse el desarrollo de nuevos productos. ¿Sí, Susana? Sí, quiero hacer un comentario, doctor, que sí, aparte de la innovación en las organizaciones, que obviamente hay diversos tipos de innovaciones, pero también una que es muy importante reconocer es la innovación abierta, porque a veces las organizaciones no pueden encontrar solución ellas mismas y es cuando se dan a la tarea de abrir sus puertas hacia el exterior para que otras personas puedan participar y dar solución a sus problemáticas. Fíjese que un caso que fue muy concreto que utilizó la innovación abierta en México fue la empresa Herdes, cuando por primera vez lanza una convocatoria destinada a los consumidores para que ellos puedan crear su salsa y a los ganadores les hicieron la salsa con el nombre que ellos desearon, ¿no? Entonces, esa participación del usuario, de los clientes, de investigadores,
de personas externas a la organización también pueden ayudar mucho para que la empresa pueda innovar. Ese es mi comentario, doctor. Muy bien, pues vamos al cierre de la clase para que les dé la lectura de esta semana. Hoy vamos a tener una lectura esta semana muy ligera, que es el caso Starbucks, ¿no? Con un tema que voy a ver la siguiente semana. Entonces, vamos al cierre. ¿Qué les parece si lo hacemos ahora con una estrategia, con una o dos palabras cerramos? Muy bien, comenzamos por Nereida. ¿Puedes hablar o tienes problemas con tu audio? Ok, si gustas escribírnoslo. Muy bien, entonces Cristina Ramírez, que creo que ya se fue, nos dejó ahí nada más su ventana. Maestro, sigue compartiendo pantalla. Ah, perdón. Gracias, Carlos. Bien, Cristina Ramírez, cerramos con dos palabras, cuando mucho, el tema de este día. No está. Cecilia Hernández. Tampoco. Sí, buenas noches, doctor. ¿Qué pasó, Cecilia? ¿Cómo estás? Muy bien, perdón, es que apenas me pude conectar por el celular. Pero, a ver, ¿qué era la pregunta? No te preocupes, voy a pasar con otra persona, no hay problema. Miriam Chávez. Con 2 palabras. ¿Sí? Es el reto de este cierre. 2 palabras cuando mucho, mínimo una, máximo 2. Competitividad. ¿No? Competitividad, muy bien. Laura Cristina. Innovación y adaptabilidad. Adaptabilidad. Muy bien, Lorena. Prevención y disciplina. Dijiste 3, ¿eh? Prevención y disciplina, pero bueno, hoy se pasa, una de más. Gracias. Carlos. Apertura, cambio, y Nereida le acaba de poner que cambiar y construir. Ok, cambiar y construir, apertura y cambio. Gracias, maestro Carlos. Condado. Tu audio, Condado. Micrófono, Mario. Flexibilidad e innovación. Flexibilidad e innovación, muy bien. Gabriela. Paranoia y proactividad. Paranoia y proactividad, muy bien. María del Carmen Cortés. Renovación y riesgo. Renovación y riesgo, muy bien. Ale Malpica. Yo diría que disruptivo o decisiones disruptivas y anticipación. Muy bien. Gracias. Fernando dijo 3, pero se la pasamos porque como ya fue mi alumna, se la condonamos. Fernando Santiago. No está Fer. Hilda Aurora. Organización y pues amenazas. Organización y amenazas. Ya Nereida ya lo dijo. Susana Céspedes. Ventaja competitiva y liderazgo. Muy bien, ventaja competitiva y liderazgo. Victoria Oferrel. No estoy tomando la clase, pero adaptabilidad y evolución. Ah, ¿tú estás por parte del colegio? Sí. Ah, perdóname. Ponte ahí colegio. Está bien. No te preocupes. Cristina Ramírez, ahora sí, 2 palabras. Sí, maestro, disculpe, estaba fallando un poco el internet y tuve que atender algo. Pero Ya bueno, para mí... Mira, ya dijiste, disculpe, estaba fallando el internet, ya dijiste como 5. No es cierto, adelante, Cristina. Es cierto. Innovación en reinventarse. Innovación y reinventar. Cecilia, ahora sí quieres participar, ya más o menos viste en lo que estábamos. Sí, Sí, claro. así es. Estrategia
estrategia y apertura al cambio. Le dije. Muy bien. Gabriela Jiménez, ¿ya participaste? Maestro, sí, nada más quería preguntarle por qué medio se va a llevar a cabo la presentación de su libro, por Facebook Live, alguna plataforma. Va a ser presencial y va a ser por Facebook Live, pero la presencial es cerrada y la de Facebook es abierta. ¿No? Por ahí, yo creo que una semana antes o la última semana que estemos juntos virtualmente hablando, les voy a pasar la liga para que lo vean, ¿no? Sobre todo que va a haber 4 síndromes que se dieron en las organizaciones en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Estaría muy interesante. Igual a través del maestro Carlos, igual nos puede pasar alguna información. ¿No podemos asistir presencial? Es que es cerrado, Ale. Nos pidieron un afore, pero no creo que haya problemas. Si es 1 o 2, no hay broncas. Sí, ¿no? Vamos. Carlos y yo vamos. Sí, ahí nos comparte el enlace, de favor, para... La última sesión, gracias. Yo les digo, Carlos y Ale, a ver si nos acompañan. No creo que haya problema. Digo, si metemos 1 o 2 más, no hay problema. En representación, y ¿saben qué es lo mejor? Que va a haber ambigú, entonces, pues, tienen que estar, ¿no? A nombre de todos. Bien, Fernando, si gusta cerrar. Sí, gracias, doctor. Es que yo los escuchaba perfectamente, pero creo que ustedes a mí no. Las 2 palabras que yo tenía en mente era retroalimentación y liderazgo. Por ahí coincidí con alguna compañera, pero ya lo había escrito por acá. Retroalimentación y liderazgo. Ok, bien. Entonces, te puedo mandar, Carlos, nada más para esta semana. Es un caso muy ligero, es Starbucks. Yo utilizo estas lecturas del Harvard Business Publishing, bajo los casos de ahí, y vamos a analizarlo para ver la perspectiva del antes y el ahora de Starbucks. Nada más confírmame tu correo, Carlos, por favor. Sí, profesor, se lo escribo aquí. Por favor. Doctor, y si sale a la venta su libro, ¿nos puede comunicar dónde lo podemos comprar? No, es electrónico. Como somos institutos, son gratuitos, no te preocupes. No bueno, pues también si nos los puede compartir. Sí, yo se los paso porque sí, ahí sí es sin fines de lucro. Ok, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Ahorita se llama caso Starbucks. Caso Starbucks India. Es el caso Starbucks India. A ver, estimado maestro Carlos, ¿ya te llegó? Estoy actualizando. Sí, ya. Ya está, maestro. Ahorita se los envío. ¿Podrías pasárselos? Sí, claro. Muy bien, entonces me parece pertinente que lo visto en esta clase el día de hoy, sobre todo de una estrategia que puede volverse más competitiva en la empresa, es la innovación organizacional. Entonces, solamente recalcar 3 cosas que decía hace un momento, ¿no? Implementar nuevas formas de organizacional, de trabajar para lograr objetivos,
y esto nos va a dar ventajas competitivas. Vamos a hablar la clase que sigue un poquito de las empresas verticales y horizontales para que podamos ver la diferencia. Y creo que esta empresa nos puede marcar si el café es caro o si es otro rollo, pues bueno, ya si usa tecnología, son ciertas características, ¿no? Pero estaremos comentando un poquito acerca de organizaciones verticales organizaciones verticales y organizaciones horizontales. ¿Sí? ¿Queda alguna duda, alguna pregunta? Ya nada más para la siguiente, pues vamos a tener una actividad. No sé qué les pareció hoy la de Zoom. ¿Ya la conocías, Carlos? ¿La de los grupos? Ya, profesor. De hecho, yo hasta me preguntaba que por qué necesitamos Zoom para la videollamada de acá. Sí, pues le voy a decir al maestro Lázaro, yo tengo licencia y pues la puedo poner para utilizarla aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, compartir y sobre todo cerrando este diálogo, cuando se reciban en este doctorado, cuando algo no se sabe, pues mejor lo investigo, o cuando lo sé también lo comento con argumentos, como hicimos el día de hoy, ¿no? Que es incitarlos a que todos estemos dando un punto de vista, y esta es la discusión que se hace. A lo mejor pues se marca más en un trabajo de tesis porque tienes que defender pues tu trabajo de investigación, pero los que estamos en un instituto de investigación, esto es como que muy normal, ¿no? Puede haber coincidencias, puede haber diferencias, pero todo es bajo el método científico, no es nada personal. Y en esto creo que tienen ustedes que estar sobre todo preparados. A veces no nos gusta y a veces puede haber teorías que pues sí tienen relación, pero alguna más puede impactar en el trabajo o algún otro abordaje, simplemente es por crecimiento. Algunos de ustedes ya ha estado en un congreso científico, aparte de Alejandro y Carlos, ¿sí? Pues ahí lo vivimos, ¿no? Ahí es un ejemplo de llevar nuestro trabajo, abrirlo y que todo el mundo pueda, pues, opinar, insisto, con fines académicos y científicos. Estimados doctorantes, me da mucho gusto verles, ojalá y pues tengan buen puente, porque creo que el lunes no se trabaja, bueno, desde hoy, pero bueno, había que estar trabajando, así es que les daré hoy, pues que un café virtual al rato se los mando, ¿no? Por haber estado aquí hasta Coatzacoalcos. ¿Sí, Gaby? Sí, una pregunta. Con el caso que le mandó a nuestro compañero Carlos, ¿nada más lo vamos a leer? Nada más léanlo, yo tiro las preguntas. Ah, ok. Y en la próxima sesión lo trabajamos. Voy a hablar un poquito acerca de la técnica de organizaciones verticales u horizontales. Y voy a tomar el caso Starbucks. ¿Sale? Ok, bien, doctor, pues, gracias. A todas y a todos les mando un cordial abrazo, tengan un feliz puente y nos vemos hasta la próxima, 6 de la tarde por este medio. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Ya compartí el archivo. Bye, Gracias, Gracias. estimado maestro. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicas. Gracias, buenas noches. Hasta luego.